Le doy la bienvenida. Quien les habla, Marcelo Ortiz Pla, junto a Mercedes Cusera, le damos la bienvenida como para que nos encontremos en nuestra segunda clase de Informática 1, correspondiente al segundo cuatrimestre, en el cual estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con diagramación lógica. Diagramación lógica implica muchos aspectos, entre ellos aspectos claves que tienen que ver con entender una situación problemática y plantear una estrategia de resolución. No solo eso, sino representarla y mediante algún gráfico y que sería ni más ni menos que un lenguaje convencional, artificial y unívoco que nos permita que todos interpretemos siempre de la misma manera, cosa que el lenguaje coloquial a veces nos genera sorpresas, malos entendidos, de modo tal que por favor no se olviden de poner si pudieron instalar o no el Flowgorith. Me interesa porque en el último bloque vamos a trabajar a pantalla partida. Entonces, si alguien tuvo dificultades, bueno, la idea es tratar de ayudarlos, ver de cómo lo podemos resolver. Entonces, bueno, es importante que sepamos quiénes cuentan y quiénes no con la aplicación. En principio les diría, todos los que tienen Windows 10 no van a tener ninguna dificultad. Algunos van a trabajar con Windows 7, es más, yo voy a estar trabajando hoy con Windows 7 en una computadora virtual. Y no hay ningún problema, se instala, funciona, tuve algunas dificultades, voy a ir contando de qué se tratan esas dificultades. Fundamentalmente, una de las herramientas que requiere es que dispongamos en nuestro sistema operativo de framework Net 4 punto y algo. Y eso tiene su problemática. ¿Dónde? En Windows 10 no. En Windows 10 no hay ningún tipo de problema. Ya la mayoría de las computadoras están trabajando con 64 bits. Esto está pensado para 64 bits. El problema que hay es que para aquellas computadoras de 32 bits empiezan a haber dificultades porque han comenzado los diferentes proveedores de servicios de programación a dejar de atender ese entorno de trabajo. Y eso empieza a generar dificultades. Por ejemplo, las computadoras virtuales, toda la versión de VirtualBox 6.0 en adelante, únicamente está disponible en 64 bits. Entonces hay que quedarse con una versión un poquitito más vieja. El problema que tienen esas versiones más viejas cuando nosotros instalamos un sistema operativo, por ejemplo, Windows XP o Windows 7, por la razón que fuere, porque en general, ¿por qué me convendría, por ejemplo, trabajar con una computadora virtual con Windows XP y no con Windows 10? Bueno, uno de los motivos es que demanda muchísimo menos recursos y entonces cuando uno empieza a gestionar los recursos disponibles en la computadora en el sistema operativo, digamos, original, en el padre, por llamarlo así, lo que tendríamos sería recursos más limitados. Tenemos que, por ejemplo, si tenemos 4 GB de memoria RAM, no podemos poner un sistema operativo que ocupe 3. Por lo menos tenemos que dejarle el 50% de la memoria RAM para que funcione. Y entonces ahí en ese caso ya por ahí nos conviene agarrar y trabajar con Windows 7 o con Windows XP con 1 GB de memoria RAM en la computadora virtual, para dejarle flexibilidad. Ese tipo de cosas genera dificultades. Bueno, la mayor dificultad es esto que les contaba. No pude encontrar en la página de Microsoft el framework Net 3 punto y algo, que era el mínimo que nos permitía utilizarlo, y la verdad se me generó un problema. No lo pude conseguir en las páginas oficiales y lo resolví de la manera más increíble. La verdad que yo estoy trabajando también en fundamentos de informática y comencé a trabajar en el entorno. Nosotros habitualmente estamos enseñando SMAT, Studio SMAT, que es un programita que es como una especie de cuaderno con notas donde nosotros preparamos como si fuera un cuaderno arte en el que escribimos, preparamos nuestras memorias técnicas, con la ventaja que incorporamos calculadora. Entonces se producen los cálculos integrales definidas, etc. O sea, hacemos un análisis comparativo con MATCAD. MATCAD requiere los mismos recursos que en este caso Flowgorith, esa herramienta puntual, y ellos mismos lo instalan. Con lo cual, cuando instalé la versión de MATCAD 3.0, ya incorporé
esa herramienta y me funcionó sin ningún tipo de inconvenientes y realmente funciona muy rápido con un recurso bastante escueto. Estoy trabajando con una computadora que tiene Windows 7 con 1 GB de RAM y la verdad es que vuela el programa. Con lo cual, bueno, me resultó satisfactorio en el sentido de que ya tenemos resuelto el tema para Windows 7 y estoy trabajando para ver cómo podemos hacer para resolverlo con Windows XP. En caso de que alguno de ustedes tuviera una maquinita, puede ocurrir que estén manejando por teléfono y puedan tener en casa alguna máquina vieja, bueno, tienen la posibilidad de utilizarla y darle uso. En general, una manera de refrescar las computadoras siempre es migrar hacia un sistema Linux. Hay sistemas Linux que con poquitos recursos nos dan muy buena prestación y eso hace que las computadoras que por ahí estaban ya fuera de circulación las remocemos y podamos extender su vida útil bastante. Entonces, es una tendencia actual el utilizar computadoras viejas que tenemos en casa, que normalmente hubiéramos descartado, le ponemos un sistema operativo Linux y de alguna manera la volvemos al ruedo. El problema es que FlowGormit no trabaja en entorno Linux. Entonces, bueno, ahí se nos generaría una complicación. Por eso, bueno, estaba viendo el entorno Windows XP si logro hacerlo funcionar. Hasta el momento he tenido éxito con Windows 7 y tengo que hacer un par de pruebitas más con Windows XP y después mi idea sería tratar de armar una computadora virtual de recursos mínimos del orden de 5 GB de memoria RAM para que pueda tenerse el equivalente a un pendrive, como para ver la posibilidad de subirla a un Google Drive, como puedan ustedes accederlo. Pero eso es un parte de un proyecto que estoy tratando de ajustar para que todos tengan acceso a la posibilidad de utilizar FlowGormit. Por supuesto, quienes no tengan esas posibilidades no van a tener problemas en el sentido que pueden trabajar en papel y dibujar los diagramas sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, trabajarían de la misma manera que lo hacemos habitualmente, con lo cual lo veníamos haciendo de esta manera, así que tampoco es un drama, ¿de acuerdo? La realidad es que también lo que estoy viendo, por suerte, y me da bastante buen ánimo, el sentido de que por lo menos de los que están presentes acá, la gran mayoría ha podido instalarlo sin dificultades, alguno mandó a reparar la máquina o no tuvo tiempo de probar e instalarlo, pero en principio hay una buena respuesta, lo cual nos genera, acuérdense que les habíamos dado instrucciones para trabajar a pantalla partida, de modo tal que tampoco es tan complicado. O sea, en lugar de tener esta proyección que yo estoy haciendo, van a tener una opción que dice pantalla completa, sacar pantalla completa, reducen esa pantalla y pueden trabajar con las dos aplicaciones para tratar de replicar lo que vamos a ir haciendo. Bueno, dicho todo esto, lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar primero con una presentación con el objetivo de ir recorriendo nuestros contenidos habituales, así que lo primero que hago es pasarme a mi pantalla número 2, en la cual están viendo en este momento un entorno de trabajo Windows 7, es una anécdota lo que les estoy contando, esa es mi compu virtual con la que tengo de fondo y con la que estamos trabajando, en el cual tengo FlowGormit instalado. Por supuesto también tengo mi versión en mi computadora. Pero lo que sí les voy a pedir, voy a aprovechar esta vez, vamos a cambiar un poquito los momentos, es lo siguiente, que vayan a editar, si es que ya lo tienen, y en editar estilo de diagrama, seleccionen, bueno, ven, lo que yo tengo seleccionado es la opción con los trapezoides, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo? Porque, bueno, esto acá no es el lugar donde yo tenía que hacer la selección, disculpen. Disposición de ventanas no, programas, editar, elegir estilo. Acá lo que tenemos, yo les pido que convencionalmente tomen el estilo de diagrama clásico trapezoide. ¿Para qué? Para homogenizar lenguaje. ¿Por qué es esto? Porque la realidad, ¿cuál es? Nosotros hemos elegido una serie convencional y arbitraria de símbolos, no todos coinciden, pero bueno, justamente los trapezoides para entrada y salida de datos coinciden. Las estructuras que nosotros utilizamos para representar algunos algoritmos, el caso del if o el si, que es la toma de decisiones, o los ciclos for, no coinciden los diagramas, vamos a mostrarle la equivalencia, y la verdad es que nos vamos a ir quedando con la representación correspondiente a
Flowgoritmic. Ahora bien, si ustedes tienen que trabajar en papel, es más cómodo trabajar con las representaciones que hemos ido seleccionando y que realmente me preceden. Ya la cátedra la había seleccionado bastantes años atrás y bueno, la realidad es que la importancia que tiene está en que todos podamos entender y leer sin ningún tipo de inconveniente los diferentes diagramas. O sea, cualquier diagrama hecho por cualquiera de ustedes puede ser leído por cualquiera, por otro, sin ningún tipo de dificultad. Y esto es un concepto clave, muy importante. Por ello, bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido de hoy con nuestra presentación. Espero no tener dificultades con la presentación. Hoy tuve un par de contactos fallidos con la misma porque, bueno, lo que ocurrió fue que toqué un cablecito del disco rígido externo con el que trabajo habitualmente, y bueno, se me cortaba, entonces bueno, tuve un par de dificultades porque estoy trabajando desde el disco rígido externo. De esa manera me independizo de la computadora con la cual estoy trabajando. Bueno, una de las cosas que habíamos estado viendo en nuestro recorrido, habíamos trabajado en la resolución de este pequeño problema que les mostré, habíamos comenzado a charlar sobre qué significaba diagramar dibujar un diagrama, de generar la metodología top-down, como les había dicho, de arriba hacia abajo. Habíamos hablado del teorema de Born-Jacobi referido a la diagramación o programación estructurada, cuáles sean las características, ténganlas en cuenta, pues son conceptos que tenemos que lograr que se cumplan. Después habíamos hablado un poquitito sobre lo que era la representación gráfica como secuencia de operaciones necesarias para completar un trabajo. Y que esto se extendía a otros ámbitos más allá de la programación. Después habíamos visto algunos esquemas de representación, lenguajes convencionales que estamos acostumbrados a utilizar, como el lenguaje matemático, en este caso la representación con diagramas cartesianos, otro tipo de diagramación, otro tipo de bloques, pero lo concreto es que nosotros nos centramos en un concepto que era, ¿qué es un programa? Que era un conjunto de instrucciones secuenciales para ordenar el funcionamiento de una computadora o de un ordenador, y el diagrama no era ni más ni menos que la construcción gráfica de la solución conceptual del problema. Entonces, después habíamos hablado y comenzado a definir, y hasta acá creo que habíamos llegado, habíamos charlado sobre la representación de ciertas acciones. Y de alguna manera, acá les presenté algunos elementos. El elemento cómo comenzar un programa, cómo ingresar los datos, y cómo sacar la información. Estos son elementos secuenciales. A esto habría que incorporarle, acá tenemos en la zona de la izquierda de la imagen que ustedes están viendo, tenemos una representación que es el lenguaje, esto está escrito en lenguaje C. Lo único sentido que tiene es sencillamente que nos vayamos familiarizando con el lenguaje C un poquitito para ir conociéndolo, pero la realidad es que el uso de Flowgoritmic nos va a simplificar muchísimo la vida. Esto es como porque nos vamos de a poquitito embebiendo y reconociendo este lenguaje, que es el que con el que vamos a estar haciendo eje en la materia. La materia tiene, como yo les conté en la clase pasada, como eje el lenguaje C++. Bien, lo que tenemos en el bloque central son los esquemas de representación. Y a la derecha tendríamos un tercer bloque en el que les estoy mostrando la representación simbólica dentro de lo que es Flowgoritmic. Ahora bien, por suerte en estos primeros bloques hubo coincidencia total, con lo cual no hay nada más que hacer, no hay que hacer mención respecto de entrada de datos, ingreso de datos, salida de información, comienzo con principal, y por supuesto me estaría faltando el último bloquecito por acá, en el que podríamos poner, bueno, o podemos poner un círculo, o podemos estirarlo y poner una elipse, o podemos poner una estructura, digamos, como la que tenemos descrita en nuestro gráfico, para poner el fin del programa, pero básicamente nuestra estructura, tal y como la tenemos en Flowgoritmic, vale, tanto en papel como en Flowgoritmic. Ahora bien, no ocurre lo mismo en todas las circunstancias. Por ello, vamos a ir comenzando a ir reconociendo algunas otras de estas representaciones. Ahí borré mi pizarra y liberé mi presentación como para avanzar un poquito más.
El próximo elemento a tener en cuenta también dentro de este bloque de estructuras secuenciales es la acción o asignación, en el cual lo que hacemos es tener un parámetro, tenemos una estructura en la cual definimos elementos a izquierda y elementos a derecha. Los elementos a izquierda es donde realizamos la asignación, la variable a la cual le realizamos la asignación. Por ejemplo, la palabra suma dice 2 puntos igual, sería la estructura de asignación. En general, en la diagramación lógica, nosotros lo que hacemos es poner una flechita que va de derecha a izquierda para evitar la confusión de poner un signo igual que puede confundirlos y hacerlos pensar que es una igualdad matemática y nada más lejos de eso. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengan en cuenta que solo en los elementos de comparación vamos a tener elementos booleanos para establecer algún tipo de comparación. Acá lo que tenemos es asignaciones. ¿De acuerdo? Esa asignación implica que lo que está a la derecha es lo que asignamos a la izquierda, y encima, en el caso puntual de Flowgorithmic, va a ser más simple, porque vamos a tener cuadros de diálogos en los que, sin lugar a duda, vamos a poder definir cada uno de los argumentos de estas funciones, que a fin de cuentas no son más que esto. Bueno, sigamos avanzando un poquitín más y veamos cómo nos quedaría, por ejemplo, la asignación. Primero, ¿qué hace? Es la manera que tenemos de asignar en un espacio de memoria RAM un cierto contenido. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo una asignación de variables, es decir, decimos, le ponemos el nombre simbólico que estamos utilizando, por ejemplo, radio, en nuestro esquema de la derecha, y le decimos, vamos a asignar el número 7. Es decir, lo que vamos a hacer es escribir el valor en la memoria que nosotros llamamos radio. Ahí es un espacio de memoria, ese espacio de memoria pusimos una etiqueta, esa etiqueta se llama radio, y a esa le damos un valor numérico, que en este caso sería 7. Todo esto que les conté, bueno, vamos a tener que irlo especificando. En nuestro ejemplo, que está a la derecha dibujado, bueno, ahí tenemos una descripción de la acción que realiza. La idea es calcular, en base a un cierto radio, que en este caso lo asignamos directamente, decimos el radio 7, punto. Por supuesto, después podemos modificar y mejorar muchísimo esta aplicación que estamos haciendo. A fin de cuentas, es un programita que nos permite calcular las áreas de una circunferencia. Entonces, lo primero que hacemos es definir, decir, bueno, voy a asignar un cierto espacio de memoria que no tengo ni idea yo, porque la asignación la hace el software, la hace independientemente, es transparente para nosotros, independientemente del usuario. Vamos a definir una variable que se llama área, que va a permitir ser utilizada por números reales. Entonces, la primera declaración que tenemos así fue básicamente decir, voy a usar eso. Una segunda declaración que dice entero radio, es decir, el tipo de número que puede ser los radios, números enteros. Después lo que hacemos es poner una asignación, una segunda asignación en la cual decimos a la variable área, lo que hacemos es tomamos el valor de pi. Fíjense que pi está asignado como variable, como función, y está disponible escribiendo simplemente la palabra. Y luego hacemos pi, multiplicamos por radio, lo llevamos al cuadrado, y ya está. Nosotros después ahí lo que ponemos en nuestro diagrama lógico, fíjense, es un texto que dice, el área es, y le digo, muestre el valor del área, con ese arroba. Entonces, ahí tendríamos nuestra operación. Por supuesto, este es un buen y lindo programa como para presentar Flowgorithmic, así que seguramente vamos a jugar con este primer programita en unos instantes. Pero vamos a ver de hacer el paso a paso para ver cómo logramos escribir esto en Flowgorithmic. Por supuesto, lo estaremos haciendo en esta primera instancia, en nuestra presentación, que por supuesto a partir de hoy o mañana ya va a estar disponible en la página, en el aula virtual. ¿De acuerdo? Hasta ahora hemos subido un par de videos y debemos comenzar a subir ya masivamente bastante material, así que este material seguramente lo tendrán disponible a partir del fin de semana. Dudo que hoy a la tarde lo pueda cargar porque lo tengo medio complicado, así que seguramente el día de mañana estaremos cargando la información adicional. Bueno, en el paso a paso lo que tenemos es, esto sería nuestra primera situación. Voy a salir un poquitito y mostrarles que esto es lo que ocurre en mi Flowgorithmic que tengo abierto en mi computadora virtual.
vuelvo a mi presentación. ¿Por qué motivo? Para que vean que ustedes en la presentación van a tener el paso a paso también resuelto. Primero hago clic en la flecha que unifica los dos objetos. Cuando lo hago, se despliega un cuadro de diálogo en el que dice, bueno, ¿qué acción, qué es lo que va a realizar? Entonces fíjense que tenemos varias opciones. Vamos a centrarnos en sentencias como primera medida, porque tenemos la posibilidad de insertar comentarios, de poner un punto de interrupción. Bueno, eso veremos más adelante de qué se trata. Bueno, ahora lo que vamos a ver es, dentro de la secuencia de sentencias tenemos sentencias de entrada-salida, variables, en el cual para analizar las variables tendríamos las declaraciones y las asignaciones, operadores de control, en este caso el sí, básicamente es uno solo, y el tema llamada, y después los bucles, que son 3, mientras, para y hacer. Entonces basta que seleccionemos uno de ellos, en nuestro caso lo que vamos a hacer es la asignación, algo sencillo, luego es lo que nos quedaría, ¿no? Cuando hacemos asignación, lo incorporamos. El tercer paso sería hacer un doble clic en la asignación, nos va a aparecer un cuadro de diálogo, y ahí fíjense que los dos argumentos que tenemos que ingresar con toda absoluta claridad, lo que va a la izquierda, lo que va a la derecha, el nombre de la variable y el contenido de la expresión. Con lo cual, luego que lo completamos, damos a aceptar, y en este caso tendríamos lisa y llanamente estos valores, por ejemplo, A25, y al dar a aceptar, nos quedaría esta estructura. Con lo cual, ahí tendríamos nuestro ajuste. Bueno, acá en lugar de 25 puse 4, pero lo concreto es que tengo mi secuencia de imágenes resuelta, ¿de acuerdo? Tratemos de hacer un reconocimiento. Si bien hicimos una primera aproximación en esta imagen, que era la imagen de... bastante más atrás me quedo, ¿eh? Acá tenemos todos los tipos de sentencias. Bueno, vamos a tratar de hacer un cuadro en el cual podamos registrar los tipos de estructuras algorítmicas que hay con las sentencias que tenemos. Vamos a tener 3 tipos de sentencias, que lo vimos ya, se nos escapó en ese grafiquito no mostrárselos. Los secuenciales, los condicionales y los cíclicos. En principio esa sería nuestra estructura. Dentro de la estructura que nosotros vamos a estar utilizando, si bien hay un par de elementos más en Flow Algorithmic, tendríamos dentro de los secuenciales que ya los conocemos y los vimos, la asignación, entrada y salida. Por supuesto, después tendríamos, dentro de las estructuras condicionales hay 2. Las estructuras simples, lo que sería nosotros vamos a poner como si o if, que es la que vamos a utilizar, y las múltiples, que son lo que nosotros denominamos en si anidado, es una cuando trabajamos lo podemos resolver con varios if anidados, en el cual uno está asociado con el otro en función de los resultados, o utilizar una herramienta un poquitito más integradora, que nosotros, en el caso puntual de Flow Algorithmic, no vamos a utilizar, que es lo que se denomina switch case o si anidado, en el cual sí les voy a mostrar cómo es la estructura, pero la intención es trabajar con Flow Algorithmic y bueno, simplemente que sepan que existe y que está disponible esa estructura. Por otro lado, como les contaba, teníamos 3 tipos de estructuras cíclicas. La hacer para, que sería asociado con do while, hacer mientras, que está asociado con el while, y repetir hasta, que sería nuestro ciclo for. Hacer para el do while tiene una característica: hago y después verifico una condición. Y acá hay un factor limitante que hay que prestarle atención, que tiene que ver con que no siempre es igual en función del lenguaje, en función de la aplicación que se esté utilizando para hacer la compilación, en fin, debemos estar atentos. En principio yo les diría que en la lógica el do while genera una condición que es, mientras no se cumple la condición, repito, y cuando se cumple la condición pasa la especie de filtro. Pero la realidad es que en el caso puntual de Flow Algorithmic, esta condición no se cumple de esta manera. Por eso hay que prestarle un poquitito de atención
en caso que nos vemos en la necesidad de utilizarla. Igual me parece más intuitivo como está planteado en Flowgormit que como está planteado en el C++ de DebC que utilizamos nosotros. Por otro lado, quería contarles que además del ciclo while, bueno, no hay muchas novedades, pero vamos a estar hablando, y el ciclo for también tiene su estructura convencional. Todo ello, me están restando 3 minutitos, así que lo que les propongo es lo siguiente. Si bien vamos a avanzar un poquitín más, y acá tenemos el detalle de lo que estábamos charlando, vamos a tomarnos un breakcito de unos minutitos, que es el tiempo que yo tardo en generar la edición del video del bloque que estamos grabando, y tomamos 5 minutos y retomamos. La idea es tratar de no tomarnos más de 5 minutitos. Bueno, mientras tanto avanzamos, y acá les muestro, les presento la representación, esta sería nuestra representación en papel de el algoritmo, si quieren llamarlo, de la sentencia, para ser más exactos, más correctos en el modo expresivo, del if o si. Es una condición, ¿de acuerdo? De la toma de decisiones. Y nos aparece una estructura que paradójicamente en lenguaje C, en lenguaje Pascal, necesitamos que la acción que cumple la condición, que tiene el valor de verdadero, acá va a la izquierda, verdadero por acá, falso a la derecha, lamentablemente en esta caracterización, donde si se cumple esta condición, primero realizo esto, y si no se cumple, realizo lo segundo, tiene que ver con la manera en que se escriben los bloques en las estructuras del lenguaje C, que es lo que tendríamos en este bloque que tenemos por acá. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, acá fíjense, el if es el que me permite tener o operar con los, valga la redundancia, operadores lógicos. Entonces tengo el mayor, el menor, en este caso el operador lógico y, que es inclusivo, es decir, se debe cumplir esta condición y esta condición. Bueno, en este caso en lenguaje C se representa con un doble ampersand. La cuestión es que acá tendríamos un primer bloque, este bloque es lo que está en nuestra estructura en el bloque de verdad, y después del else vendría el bloque de falso. Y una de las condiciones que tiene el lenguaje C es que el bloque verdadero inexorablemente siempre debe estar con alguna sentencia, no puede estar vacío. Y eso nos genera alguna limitación que simplemente se ajusta en función del diagrama. Bueno, lo que voy a hacer es básicamente retomar en unos 5 minutitos, volvemos sobre lo mismo y continuamos nuestro desarrollo de la clase. Así que lo que les voy a pedir es que ya en el próximo bloque tengan en lo posible y comiencen a ordenarse, aprovechando estos 5 minutitos que tenemos, para trabajar a pantalla partida. Presentación y Flowgormit para ir trabajando sobre los ejemplos que van a ir surgiendo. Ya nos encontramos, no bien se corte, en nuestra nueva secuencia. Así que acabo de... Bueno, ya estamos de regreso, luego de esta breve pausa. Espero que les haya alcanzado el tiempo como para ir conectando nuestro Flowgormit, como para ir familiarizándonos. Vamos a trabajar, yo creo que va a ser un gran aporte al desarrollo de la materia esta nueva herramienta. Le tengo mucha confianza y espero que les sea útil y que nos permita una mejor comprensión de la construcción de las soluciones de los problemas que vamos a ir planteando, y que trabajen y que tengan una posibilidad de desarrollar mejor esto. Bien, vamos a ir compartiendo pantalla, vamos a retomar nuevamente en esta estructura lógica. Nos habíamos detenido en el operador, en la sentencia, para hablar con propiedad, si o if, como quieran denominarla, lo cual, denme un segundito que estoy admitiendo gente en nuestra
Denme un segundito que necesito retomar algo previamente. Ahí está, ahí volví. Ahí estamos. Bueno, este operador lógico, como les contaba, tenía, por supuesto, la condición, de nuevo, tenemos un operador a la izquierda, tenemos un operador booleano de comparación, a la derecha tenemos la otra secuencia, y además pueden ser simples o múltiples, como les contaba, las condiciones que se deben cumplir. En nuestro caso, les puse un ejemplo de una condición múltiple en la cual tenemos un lado 2, pregunta mayor que el lado 1, y además que el lado 2 sea mayor que el lado 3. De esa manera podríamos saber que el lado 2 es el mayor de los lados de un triángulo, por ejemplo. Entonces acá ponemos una leyenda, que lo que estoy diciendo, el lado 2 es el mayor, y el otro dice el lado 2 no es el mayor, nada muy sofisticado, pero que me permite ver, de alguna manera, cómo es nuestro esquema de acciones que están previstos en esta circunstancia. Bueno, avancemos un poquitín más. En nuestro recorrido, ahí tendríamos nuestra primera representación, y acá empiezan los cambios, ¿no? La realidad es que comienzan a haber algunas diferencias, pero seguramente con simpleza nos vamos a poder ir acomodando. Entonces, la condición que nosotros tenemos en una estructura tipo casita, que es muy útil cuando estamos trabajando en papel, no es la que fue seleccionada por el desarrollador de la Universidad de Sacramento de esta aplicación. Esta aplicación, acuérdense que tenía una particularidad muy interesante. Si bien se desarrolló en la Universidad de San Francisco, los desarrolladores son de origen latino, entonces van a encontrar muchísimo material en italiano, y seguramente nosotros iremos también integrando poquito a poquito y sumando nuestro material en castellano. Por favor, si estoy cansado, soy totalmente sincero, me choca tanto que todo el mundo diga español, español, español. El catalán por ahora también es español, y el gallego también es español, y el vasco también es español y francés a la vez. Entonces, español habla de un país y no de una cultura, ¿no? Nosotros tenemos castellano, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tratemos de ajustarnos un poquitito a entenderlo, si bien es cierto, y en eso les debo dar la razón, en el sentido de que en todos lados figura español, como castellano, y español de México y español de Argentina, cuando en realidad es castellano. ¿Eh? Eso en respeto a las identidades incluidas como el catalán y el gallego, que por ahora se encuentran dentro del país España, que puede próximamente desarticularse, uno nunca lo sabe, dentro de un contexto extranacional como la Comunidad Europea. Muchas veces las naciones no tienen tanto sentido y pasan a ser regionalismos que, bueno, con autonomías semejantes pueden ser interesantes. No sé cómo va a ocurrir, piensen que esa unidad está basada en una institución que es la monarquía, y bueno, nosotros de esas cosas todavía no entendemos. Lo concreto de todo esto es que avanzando ya en nuestra línea de trabajo, bueno, que se sigue sumando bastante gente, acá tendremos nuestra primera comparación y nuestra primera diferencia, si bien no es tan dramática, entre nuestra propuesta conceptual con respecto a la estructura de casita que está en color amarillo a la izquierda. Yo les dije, verdadero a la izquierda, falso a la derecha. Bueno, y les expliqué que esto tiene que ver por cómo se escribe el lenguaje C del programa. En Flowgorithm no es así. Pero hay una ventaja. Nos pone un cartelito con un cartel que nos dice de qué lado es verdadero y de qué lado es falso, con lo cual no hay lugar a dudas en la construcción lógica del diagrama. Entonces, tenemos nuestro primer trapecio, no, esto es un rombo, no es un trapecio. En estos rombitos, nosotros vamos a poner nuestra condición de verdad o falsedad, y entonces, ¿qué va a ocurrir? A izquierda tenemos falso, a derecha tenemos verdadero. Es lo que hay, gente. Entonces, estas son estructuras meramente convencionales. Realmente podríamos haber puesto
hay a derecha verdadero y falso, pero bueno, estaba estipulado de esta manera y tiene mucho que ver con la diagramación lógica histórica, con viejos textos de Pérez Berro, que son el fundamento a partir del cual se fue construyendo en su momento la materia. Entonces, la historia pesa mucho en este tipo de decisiones. Lo concreto es que tenemos un nuevo escenario, tenemos una estructura que es la que vamos a estar utilizando en FlowGormit. Les pido por favor que tengan presente esto. Si ustedes van a trabajar en papel, respeten la representación de papel que sería la amarilla, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque imagínense, corregir uno puede ir interpretando, pero cuando tiene que corregir 30, 40 actividades, se generan confusiones. Por eso la importancia de trabajar con un lenguaje unívoco y convencional. Y les voy a proponer, seguramente vamos a tener que hacer correcciones. Si ustedes tuvieran que hacer correcciones, van a ver cómo se les dificulta ya la letra, cómo se les dificulta un montón de aspectos. La incorporación de FlowGormit para nosotros es maravillosa, en el sentido que vamos a tener todos los elementos disponibles para trabajar con propiedad, con estilo, y además con buena letra, porque la letra la pone la computadora. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un gran aporte que nos va a estar dando, nos va a estar sumando para facilitarles a ustedes de una manera, bueno, no sé si el amarillo, bueno, no sé si es amarillo, lo que está a la izquierda debería ser un ocre, un amarillo o algo por el estilo, depende, la casita fundamentalmente. Eso depende de la computadora, el software que ustedes tengan para la interpretación de los colores. En mi caso puntual es un amarillo medio ocre con respecto a los verdecitos y salmón que tengo del lado de la derecha. Y además tenemos otro problema. Cada ojo ve distinto y a veces le ponemos etiquetas diferentes y bueno. Lo concreto es que lo que está a la izquierda con la casita, que sí entendimos, es lo que utilizaríamos para diagramar en caso de tener dificultades por lo que fuere, nunca uno tiene que saber, con FlowGormit. Después habrá que preguntarle a Mercedes si bastará con los diagramas de FlowGormit o habrá que hacerlos en papel y después en FlowGormit. Eso es una cosa que dejo a su criterio. Después le preguntaremos qué opina. Acá estoy. En principio creo que trabajaremos solamente con FlowGormit, ¿no? En principio sí, excepto que alguien, bueno, como vos bien decías, tenga alguna dificultad, pero eso lo veremos en forma particular. Pero la idea es trabajar con la herramienta, que me parece que es muy cómoda, sobre todo lo que vos decías, las pruebas de escritorio y demás. Genial. Bien. Otra cosa. Va a ser el primer año en que todos los alumnos hagan prueba de escritorio por primera vez. Pues todos los años nos mienten y nos dicen, sí, hicimos la prueba de escritorio. Entonces ahora les digo, muéstremela. Bueno, es que yo la hice en el aire y empecé, porque uno empieza a tratar de analizar la estructura lógica y ganar tiempo. Y entonces pierde tiempo de alguna manera porque, como bien decía Albert Einstein en una frase, tiene un dicho que es muy simpático y que a mí me encanta porque calza para esta materia ideal. Dice, si mi vida dependiera de ello y tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a estudiar el problema y me sobrarían los 5 minutos para resolverlo. Es decir, entender bien qué está pasando es el eje de la solución de un problema. Entonces, en este esquema, en esta problemática, bueno, muchas veces lo que tenemos que hacer es permanentemente estar realizando pruebas de control. Y esas pruebas de control que llamamos pruebas de escritorio, uno al principio las hace, en los primeros problemas yo los hacía en la pizarra siempre y genera un rato largo, analizar, entender el funcionamiento lógico, y todo eso se simplifica de una manera maravillosa y además les permite a ustedes hacer esas pruebas de escritorio, analizarlo de una manera mucho más limpia, con lo cual estoy muy contento con el potencial que tiene esta aplicación. Y la verdad que estoy muy conforme con esta incorporación, que de paso les cuento que nos vino como anillo al dedo por el tema de la pandemia, Pandemia. que esto, la verdad que es una prueba de escritorio en estas condiciones sería realmente bastante complejo. Entonces, la verdad que
nos adelantamos, fuimos unos adelantados cuando tomamos la decisión sobre finales del año pasado de incorporar Flow Google Meet como herramienta y como experiencia piloto. Entonces fíjense qué bien que estuvimos, por casualidad, por supuesto, como muchas veces ocurre. Generamos una herramienta y pensamos en una herramienta, estamos investigando, o sea, todavía nosotros vamos un poco por delante en la investigación de la herramienta, así que también ténganos un poquitito de paciencia, solo que, bueno, como empezamos un poquitín antes, tuvimos la oportunidad de mejorar, de avanzar un poquito más lejos sobre el uso de la misma, pero la verdad es que es una herramienta más que interesante. Bueno, acá en nuestro salto, en nuestro paso, a lo que les estoy mostrando es cómo hacemos para, y creo que hice 2 clics en lugar de 1, a ver, no, ese no está bien, hice un solo clic. Fíjense que nuestra estructura, tal como se las había planteado con la casita o con nuestra estructura que tenemos acá a la izquierda, en la que tenemos falso y verdadero, lo primero que tenemos que hacer es ver, y esto implica haciendo un clic sobre nuestro rombo, poner la condición. Acá tendríamos nuestro cuadro de diálogo para escribir la condición. Pero lo bueno es que en todo momento los cartelitos nos van describiendo qué acción tenemos que realizar, con lo cual cada problema que hacemos fijamos mucho mejor los conocimientos. Y esto es uno de los aspectos más positivos que tiene el uso de Flow Google Meet. Bien, fíjense acá tenemos, dice la sentencia sí, entre paréntesis if, evalúase una expresión booleana dada y en la expresión verdadera, true, o en caso de que ejecute un bloque de sentencias, o si es falsa, en caso de ejecutar otro bloque de sentencias. Bien, básicamente una breve descripción de la acción que queremos realizar, con lo cual no nos podemos confundir. ¿De acuerdo? Y bueno, nos quedaría poner la condición lógica en el ámbito correspondiente, que sería el que les estoy indicando, con lo cual tenemos espacio para hacer expresiones bastante complejas. Le damos con un botón aceptar y listo. Y ahí nos quedó nuestro nuevo diagrama con su estructura que veníamos más o menos desarrollando, donde la realidad es que pusimos en marcha nuestro if aquí en esta estructura que tenemos central, a partir de nuestro rombo, con las dos condiciones. Condición verdadera, esta acción, condición falsa, esta otra acción, y bueno, merece una buena representación. Avancemos un poquito más. Vamos a meternos en este ciclo sí anidado, que yo les había contado que no vamos a usar, pero les voy a mostrar cómo es la estructura igualmente, y cómo se escribe en lenguaje C, por si se vieran en la necesidad de utilizarlo o en algún momento, si tienen que revisar algún programa ya codificado, entender de qué estamos hablando. La estructura también mantenemos la estructura de casita, solo que en la decisión o condición que nosotros estaríamos utilizando, en nuestro caso, en este sectorcito que tenemos por acá, ¿qué ocurre? Allí lo que tenemos es una condición que va, por ejemplo, B igual, siempre es igual, así que no, igual no hay que agregarlo, simplemente ponemos el elemento que vamos a comparar, el que estaba a la izquierda en nuestro if o nuestro si. Y el elemento a la derecha va a ser alternativamente primero esto. Entonces, por ejemplo, si B es igual a B1, sí. Si es verdad, hago esto. Si no es verdad, comparo con B2. B es igual a B2, no. Me voy a B3 y así hasta el último. Bueno, y si no se cumple la condición, en la última posición es, si es falso y no fue igual a nadie, hago esto que está acá. Un poco sería esa la estructura. ¿Y cómo funciona? Declaro el inicio del bloque con la palabra switch. La expresión sería esta que vendría por acá. Esperen que me cambie de color porque ya estoy generando un manojo de rayas que es alucinante. O sea, la condición que tenemos por acá es la que vendría en esta estructura, y después con llaves tendríamos el inicio de este bloque, que sería el que me define esta caja, este cajón que tenemos por acá. Y luego tendríamos como etiqueta inicio de cada bloquecito esta palabra case con el valor 1, que sería en todo caso este valor que tenemos acá. Y luego la sentencia o acción que tendríamos a continuación sería la que se corresponde con esto. Y así sucesivamente toda la estructura, con lo cual, como podrán ver, tampoco es algo demasiado sofisticado, pero que merece la pena tener por lo menos en algún lugar una referencia, y la intención de hacer mención de la misma es por, si ustedes se encuentran, manejarlo, ¿de acuerdo? El programa no es que te marca los errores, no hay error posible acá. ¿Por qué?
Flowgorimit los errores lógicos no los puede evaluar. Y no tenemos errores de sintaxis porque estamos trabajando con diagrama. Sí podría aparecer alguna condición muy particular, pero la verdad, no hay errores posibles. No nos deja equivocarnos. Y la lógica es lógica, la tendremos que analizar y pensar la solución nosotros y ver si los resultados son consistentes. Sí nos da los elementos para poder hacer ese tipo de evaluación y saber si estamos errando feo o da números razonables. Bueno, acá tendríamos, una descripción del proceso. Acá ya tendríamos, ya les estaría presentando otro de los ciclos, en este caso el ciclo while o mientras, que es un ciclo repetitivo. Nosotros tenemos esta estructura de cajón, vamos a hacer un análisis comparativo, la etiqueta que nos permite declarar sería el while, iría como encabezado, el cajón lo tendríamos iniciándolo con una llave y el final con otra llave, y en su parte interior toda la secuencia de sentencias. Una cosa que es imprescindible que tengan claro es que el ciclo mientras o while inexorablemente debe tener un modificador de la condición. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, tuviera la condición fuera A menor que 4, y empezamos acá, por ejemplo, acá afuera hay una asignación en la cual ponemos A es igual a 0, viene corriendo el programa por aquí y tendríamos 0 es menor que 4, sí, realizo el proceso. Ahora, fíjense que dentro de los elementos de esta condición, la única variable disponible es la que tenemos por acá, la letra A, con lo cual, sí o sí, en el modificador de condición, algo hay que hacer con A. Seguramente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, algo de este estilo. Tomo el valor de A, que en este caso es 0, le sumo 1, 0 más 1 da 1, y ese número 1 lo guardo de nuevo en A. De modo tal que cuando venga acá digo 1 es menor que 4, hago el proceso, a 1 le sumo 1, quedan 2, 2 es menor que 4, y de esa manera estaría estableciéndose este proceso lógico que yo les contaba. Bueno, avancemos un poquitín más. ¿Cómo lo vemos en Flowgorimit? Bueno, la condición del while, el mientras estaría disponible de esta manera, esta estructura, en la cual, fíjense que por derecha verdadero, tenemos la secuencia de sentencias, y cuando es falso finalizamos nuestro recorrido, y buenas tardes, mucho gusto. Lo que remarco acá es nuestra estructura en sí misma. Y por supuesto, siempre debe estar disponible nuestro modificador de condición. En este caso puse la condición n menor que igual que 100, y acá vamos incrementando y modificando el valor de n, acá lo mostraría. Sería una secuencia interesante para mostrarles. Este sería nuestro operador while. Luego tenemos nuestro operador en acción. Acá lo que estaríamos mostrando, la misma sentencia, pero les agregué... Están haciendo una consulta sobre la asignación, creo. Ah, sí, eso lo vamos a charlar ahora. Claro, el uso, vamos a volver un poquito para atrás y contarles sobre eso en esta explicación. Cuando nosotros trabajamos y escribimos nuestros programas a mano, nosotros construimos nuestro diagrama lógico y nuestra construcción lógica sin estar haciendo todavía vamos realizando las asignaciones, pero no vamos haciendo las declaraciones de variables. Eso se hace cuando se codifica. Esto no ocurre exactamente así en Flowgorimit. ¿Por qué motivo? Porque en realidad para que sea funcional el programa lo vamos a tener que hacer. Pero el orden de las acciones que vamos realizando lo vamos manipulando nosotros. Entonces, en principio, yo acá lo que haría sería, por ejemplo, en mi diagramita, fíjense, hice una asignación, ahí le erré, hice acá, hice una asignación, a n le asigno el valor 1, luego pregunto, ¿1 es menor o igual que 100? No, es menor, entonces es verdad, imprime el 1, al 1 le sumo 1, da 2, pruebo, 2, bla, 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 todo esto muy lindo. Pero hay un detalle que es importante. Para que esto sea funcional, cuando yo hago una asignación, le digo a el espacio de memoria RAM que yo reconozco, identifiqué, etiqueté
con un nombre, que en este caso es n, el que les estoy mostrando ahora, primero hay que declararlo y decirle, che, voy a necesitar un espacio de memoria de tales características con tal número. Y eso lo estamos haciendo acá, en la declaración de variables. Cuando declaramos la variable, le estoy diciendo a Flowgormit, en este caso, y Flowgormit le dirá a el sistema operativo con el que estén trabajando, guardarme un espacio de memoria RAM. Y le vamos a reconocer con el nombre n. Entonces, como que le ponemos una etiqueta a una carpeta para reconocerlo fácilmente. Y le estamos diciendo, cuando le decimos el tipo de datos que vamos a utilizar, le vamos a decir cuánto espacio de memoria requerimos que nos guarden y que se asigne. No es lo mismo el espacio que usa un número entero, no es lo mismo un espacio de número entero corto, o un número entero largo, o un número natural, o un número real, o un número imaginario, o un número de doble extensión. ¿De acuerdo? Tiene que ver con la cantidad de bytes que requiere para poder almacenar los contenidos. Entonces, es importante la declaración de las variables en esa línea de trabajo. En cuánto espacio de la memoria RAM le asignamos. Desde el punto de vista de la lógica, no es tan determinante, pero para que funcione nuestro diagrama, sí vamos a tener que hacerlo operativo. Y lo interesante y lo que yo quería mostrarles en este bloque es cómo, fíjense, mi diagrama tiene en paralelo una ventana, y ahora les voy a ir mostrando, vamos a ir metiéndonos para ver cómo llevamos adelante esto. Tenemos disponible nuestro código. Acá lo tendríamos escrito, fíjense, nuestro ciclo while, mientras, lo tenemos escrito en nuestro dibujo, en nuestra representación, en nuestro lenguaje unívoco, y por el otro lado lo tenemos escrito en lenguaje C. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las declaraciones y con la manipulación de variables, bueno, en algunos casos habrá que hacer algunos ajustes y en algún caso intentaremos migrar algunos de estos programas al lenguaje del C para ver las características que tiene. Les cuento algo que es importante tener en cuenta. En principio, y si bien esto tiene bastante complejidad desde el punto de vista de la puesta en marcha, porque hay un montón de instrucciones implícitas, nosotros tenemos la posibilidad, a través de Flowgormit, de acceder a Visual Basic Application. El VBA, como podríamos llamarlo sintéticamente, es el lenguaje que utiliza Office y en general Microsoft como un lenguaje orientado a objetos para programar las macros, por ejemplo, en sus aplicaciones, entre esas Excel. Con lo cual, en principio le diríamos que tenemos una herramienta interesante para poder, en base a nuestra construcción lógica pensada en un diagrama, traducirla en una función a utilizar en la parrilla de cálculo. Por supuesto, las que vamos a hacer, en general, el modo intuitivo que yo les propuse y les presenté en el primer cuatrimestre, es el modo más práctico, porque en la práctica uno arma una rutina, la graba, se escribe en Visual Basic, pero por ahí uno puede, para jugar, poner copiar, pegar, empezamos a mirar un poquitito ese ida y vuelta entre los diagramas. El problema lamentable que estamos charlando con Mercedes justo al inicio del bloque de hoy es que lamentablemente no hace ingeniería inversa Flowgormit. Es decir, si escribimos el código, no nos hace el diagrama. Pero sería una cosa maravillosa y genial que fuera posible. Por ahí, ojo, por ahí lo hace y todavía nosotros no descubrimos cómo hacerlo. O es una opción que uno puede pedir que se haga y se puede establecer sin grandes dificultades, porque eso nos permitiría estudiar, hacer ingeniería inversa en realidad de un montón de macros y de aplicaciones para entender su lógica y funcionamiento de un modo más intuitivo. Pero bueno, esto veremos qué nos depara el futuro en esta línea de trabajo. Bueno, avancemos un poquitín más. Me olvidé de borrar la pizarra, así que lo vamos a hacer. Acá tenemos el do while, que sería una condición. Esta es medio controversial, como les contaba. Por ese motivo lo puse en un grisado más suavecito la explicación,
porque he encontrado que no hay una homogeneidad entre lo que planteamos de cumplimiento de la condición en lenguaje C, en algunas variantes, pero en principio en Flow vamos a charlar, que es lo que me interesa. Esto es así. Realizamos el do inicia el proceso. Es una marca que tenemos para iniciar el proceso repetitivo y sobre el cual volvemos. Realizamos un proceso, verificamos nuestra condición. Si se cumple, en el caso de Flow repetimos el proceso y cuando no se cumple pasamos. En general, la condición es al revés en C. Por ello, lo que les pido es que en este caso puntual, si utilizan esta herramienta, presten atención. En el caso de Flow no hay dudas, no hay problemas porque es muy simple. Estaría asociado directamente con este comando, ¿no? Esto sería esto que está acá, hacer, con lo cual no hay dificultades operativas. Directamente, fíjense que nos quedaría la construcción del bloque de esta manera. ¿Sí? Sí, ahí está. En el cual nuestro punto de partida sería esta asociación. La condición la tendríamos en el final del cierre y sería un ciclo en el cual hay un desvío y hay un flujo muy, muy claro de circulación de datos, con lo cual las flechas siempre indican el flujo de datos, en qué dirección van. Entonces, no hay problema. En la diagramación estructurada, en general, no hay necesidad de utilizar las flechas. En este caso, cuando utilizamos diagrama de flujo, a diferencia de la diagramación estructurada, porque en realidad esto es lo que estamos usando en paralelo. Estamos trabajando con dos metodologías. Estamos trabajando con diagrama de flujo, con Flow-Warmit y con diagramación estructurada en nuestros modelos, ¿de acuerdo? Es un poquito más eficiente. Lo que hacemos nosotros es el diagrama de flujo, forzarlo convencionalmente al uso de la diagramación estructurada. Eso es lo que estaríamos haciendo en la práctica. Y hay varias funciones disponibles, como el GoTo y alguna otra herramienta que nosotros tenemos prohibido en la diagramación estructurada, no lo permite usar, pero que el diagrama de flujo tiene más libertad y además está disponible en lenguaje C. Con lo cual, muchas veces cuando tenemos alguna situación medio comprometida, vamos a tener la posibilidad de usar un par de salidas de emergencia, por llamarlo de alguna manera, que nos permiten forzar situaciones. Y que la diagramación estructurada están prohibidas y no están permitidas. Bueno. Avancemos. Nuestro último recurso, el ciclo for o el ciclo hago y repito hasta, que se cumple la cantidad. Ahí tendríamos nuestra equivalencia, en el cual va nuestro cajón con la etiqueta en la parte superior de la condición que se debe cumplir, y acá estaríamos viendo en simultáneo, este es un ciclo repetitivo, en el cual indicamos si vamos a hacer una cuenta, desde un valor inicial hasta un valor final. Nos están quedando 10 minutitos de este segundo bloque, así que seguramente vamos a estar trabajando, voy a ver cómo andamos con el reloj, andamos muy bien de tiempo, con lo cual, no bien termine esto, vamos a retomar algunos minutitos. Yo calculo que hoy estamos tranquilamente cerrando 12 del mediodía, lo cual, para no descompensar demasiado los dos cursos, de que queden más o menos parejos, siempre trato de ir cortando y regulando temáticamente, de modo tal que si por algún motivo alguno tiene que hacer una inversión en algún momento, no se produzcan desajustes. Bueno, como les contaba, acá tendríamos la equivalencia dentro de nuestro ciclo for y su representación. Ahí está la herramienta que está buscando. Nuestro ciclo for equivale a este bloque que tenemos por acá, representativamente. El inicio lo tendríamos, este bloque se correspondería con esto. Y bueno, de alguna manera, si ustedes prestan atención, fíjense que también habría una equivalencia con esta parte de acá, ¿no? En la cual, fíjense, función principal, inicio, declaración, y aquí tendríamos nuestro proceso, nuestro ciclo for, donde el inicio del bloque lo damos con el para y nuestro final con fin. Y de esa manera tenemos nuestra secuencia lógica
en la cual vamos a estar girando. Y acá de alguna manera estamos mostrando en un pseudocódigo, porque la verdad es que lo que les estoy mostrando en castellano como programación no es ni más ni menos que un pseudocódigo. Entonces, fíjense, ya estamos incorporando una nueva herramienta de trabajo. Diagramación estructurada, diagramas de flujo y pseudocódigo. Todo que se va mezclando y metiendo y leyendo. Nosotros vamos leyendo y viendo la equivalencia. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con nuestros diagramas de flujo de FlowWormit. Y el resto es un plus que vamos a ir de a poquitito incorporando sin darnos cuenta. Bien, avancemos un poquitín más en cómo generamos los datos para mi ciclo for o para. Entonces tenemos nuestro ciclo para, que estaría acá disponible. Por supuesto, si quieren trabajar el lenguaje nativo, lo pueden convertir a inglés, y de esa manera ajustar el lenguaje. Podemos practicar italiano, podemos practicar bastantes idiomas y de paso ir aprendiendo un poquitito de los mismos. Pero bueno, yendo a lo concreto, para nuestro bucle o ciclo repetitivo, lo que tenemos que hacer es un clic y seleccionar, un doble clic para seleccionar y completar los argumentos del mismo. Nos aparece un cuadro de diálogo en el cual indicamos primero la variable. Tiene 4 variables, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque nosotros tenemos varias posibilidades para realizar. En realidad son 5 parámetros que tenemos que tener en cuenta, 5 argumentos. Lo cual, por supuesto, hay que considerar lo siguiente. Nuestro ciclo for creciente, incremental, lo tenemos definido con esa función en C, y lo tenemos definido con otro nombre. Acá lo tenemos integrado cuando es decreciente, por ejemplo. Entonces, acá lo que vamos a definir como argumentos del ciclo repetitivo, el bucle, la función para o for, es lo siguiente. Primero, la variable que vamos a utilizar, con dónde vamos a llevar los cálculos. El valor inicial de la variable, el valor final de la variable, luego si vamos a estar incrementando o decrementando, y finalmente el paso, es decir, si sumamos de A1, de A2, de A3, de A5, son los elementos a manipular. Lo definimos en este cuadro de diálogo, le damos a aceptar, y buenas tardes, mucho gusto. Ya lo tendríamos resuelto. Acá lo que les estoy mostrando es un primer programita. Este primer programita, vamos ahora a salir de aquí de nuestra presentación. De alguna manera nos vamos a detener aquí y vamos a comenzar a trabajar en algunos ejemplos concretos. Aquí lo que tendríamos sería nuestro primer ejemplo de un problemita que vamos a estar trabajando en la práctica. Con lo cual, lo que les propongo, y acá les estoy presentando, es nuestra aplicación en contexto Windows 7. Por supuesto, yo acá lo tendría en Windows 10, fíjense qué loco. Yo tengo acá el valor estándar que estaba definido, pero lo que les voy a pedir es que lo configuremos. Vayamos a estilo de diagrama. Acá tendríamos los diferentes estilos. Este sería el estilo que tenemos en este momento. Acá podríamos editar los colores. Lo que vamos a elegir acá es la elección del estilo. Lo que vamos a hacer, bueno, acá tengo HAL 9000. Entre paréntesis, ¿saben quién es HAL 9000, no? Espero que sí. 2001, Odisea del Espacio. H viene después de I. Y H, ¿no? O HI, vamos a decir, HI. A viene antes que la B. Entonces, fíjense, IBM es HAL, si desplazamos en una posición. Acá tenemos un esquema de colores, que es el que está elegido. Yo lo que voy a elegir como estándar es algo más relajado, pastel. El estilo que vamos a elegir, clásico trapezoide. Esa es la estructura que vamos a estar eligiendo y bueno, es la que yo tenía configurada en mi máquina. Eso es lo que les pido que elijamos. Por supuesto, la condición la impone Mercedes, en el sentido que va a ser la que corrige los trabajos prácticos. Sí hay una restricción, el uso del esquema trapezoidal, ¿de acuerdo? Cuando vamos a administrar funciones, tiene que permitirnos, no, perdón, acá me metí mal la pata. Vamos a añadir, no, editar, perdón, por eso me erré y fui a la posición. El estilo de diagrama, como les contaba, es el estilo que estamos viendo en este momento, trapezoidal, ¿de acuerdo? Ese es obligatorio. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos que prever que en una situación de final, en todos los cursos de Informática 1 tenemos preestablecido
la representación de la entrada y salida con un esquema de trapezoides. ¿De acuerdo? Entonces, para valernos de la expresión, digamos, homogénea, ustedes van a tener que estar explicando un final para simplificarlo, nos vamos a familiarizar con esa estructura. Luego esto lo voy a minimizar porque la verdad es que voy a trabajar con mi computadora virtual. Suelo trabajar mucho con computadoras virtuales. Entonces, el color, bueno, ya lo pueden personalizar. La recomendación es que se lea. Si no lo puede leer Mercedes, ya está. Igual la verdad de la milanesa es que si ustedes van a mandar los archivos en el formato correspondiente a Flow Google Meet, que sería algo así como, todavía no me acuerdo la extensión, acá tenemos FPRG. Ustedes cuando mandan un archivo en esta configuración, en este caso tendría yo un archivito por acá. Lo bueno es que en la configuración que ustedes lo manden se puede ajustar automáticamente. Pero sí les pido que manejemos y mantengamos el esquema de uso correspondiente al estándar para que todo el mundo lea y se familiarice. Imaginen el supuesto que tienen problemas con la computadora y tienen que trabajar en papel. ¿Cómo hacemos para hacer las representaciones? ¿De acuerdo? Tenemos que manejar estándares. Por ese motivo, insisto en cómo debemos configurarla. Los colorcitos pastel para mí son más relajados, si bien es cierto que por ahí hay algún esquema de color. Acá tendríamos nuestro esquema, podemos manipularlo, fíjense que podemos cambiar los bordes, colores, relleno, todo esto se puede modificar y generar nuestro propio esquema personalizado. La cuestión de todo esto, ¿cuál es? Trabajar con comodidad, trabajar pensando en que otro va a tener que estar revisando nuestro trabajo y que tenemos que hacer la vida sencilla, tiene que ser simple y fácil. Esas son las grandes consignas con las cuales tenemos que realizar las personalizaciones. Que otra persona van a tener que trabajar, que necesitamos que les resulte cómodo trabajarlo y amigable. Y en todo caso, yo les conté cuál era mi espacio en el que me siento cómodo, los colorcitos pastel con mi estructura con trapecios. Bien, vamos a comenzar a construir nuestro primer programa. Entonces, bueno, primero, fíjense, me acerco sobre la estructura, sobre la flechita, doble clic sobre, un clic sobre la misma, no doble clic, clic sobre la misma, y selecciono la acción que voy a realizar. Yo les voy a ser sincero, vamos a empezar por para como primera medida. Puse mi ciclo, acá vengo a para, podríamos venir por acá, acá vamos a poner que muestre una imagen, y acá vamos a hacer clic por la misma, doble clic ahora, y le ponemos el nombre de la variable. Entonces, vean, sobre las flechitas, para hacer la asignación de la acción que vamos a realizar o la sentencia que vamos a utilizar, un clic. Para cargar los argumentos, un doble clic sobre las sentencias. Ya hice una, venimos por acá, doble clic, vamos a poner todas las variables. La variable que voy a utilizar es n, y fíjense que estoy construyendo de atrás adelante como para mostrarle que no hay necesidad de construir el diagrama, grabarse en este proceso, y de alguna manera, mientras voy registrando e iniciando, digamos, a todos ustedes, cargándolos nuevamente al aula para autorizar el ingreso, lo que les propongo es que repensemos un poquitito y vayamos comparando en nuestra pantalla compartida dónde nos habíamos detenido. Nosotros habíamos estado trabajando, ya están viendo ustedes lo que les proponía, que era lo siguiente. Les proponía ir construyendo nuestro diagrama y fíjense que de alguna manera íbamos de atrás para adelante. Entonces, esa construcción que yo venía haciendo tiene un objetivo claramente, que es mostrarles de alguna manera que la construcción del diagrama lógico no necesariamente implica realizar las cosas en orden, y además, bueno, en esta construcción lógica podemos ir completándolo progresivamente. Entonces, en este caso, vamos a centrarnos en nuestra presentación. ¿Qué parte de nuestra presentación? Bueno, teníamos que darle un valor inicial. La lógica, por supuesto, vamos a ir ajustándola. Tenía un valor inicial 1, tenía un valor inicial 100, que era el que proponía. Incrementamos en nuestro contador. Por supuesto, podríamos haber puesto un valor inicial 100 e ir decreciendo hasta un valor 1. Bueno, y el paso lo hacemos de 1, pero podríamos modificarlo. Podríamos saltar y ver números pares, números impares, combinaciones
permitidas. Bueno, acá lo tendríamos hecho. Fíjense, ahora qué voy a hacer. Lo que les propongo es decir, bueno, esto no me estaría gustando, un par de cosas no me estarían gustando. Si quisiera hacerlo funcionar, no funcionaría porque todavía no declaré el uso de la variable n, entonces no sabe cómo funciona. Entonces fíjense ahí, ¿ven? Me dice error, variable no declarada. ¿Por qué? Y me tiene un error, porque dice, ¿cómo voy a asignar una variable n si no tengo la menor idea de cómo es? Bueno, esto nos da la pauta que están faltando cosas. Lo que nos estaría faltando en este caso sería lo que sería nuestra declaración de la variable n. Acá lo que voy a hacer es doble clic y en la declaración ponemos el nombre de la variable y el tipo de dato, que en nuestro caso es un número entero. Con lo cual, sencillamente, ahora probamos y bueno, ahí nos está mostrando en consola el desarrollo de nuestro programa. Ahí fue mostrando la secuencia de números y la verdad que funcionó y funcionó bastante bien. Esto, bueno, algunas consideraciones. Primero, no es necesario ir hasta 100, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Agarrar y doble clic por acá y modificar, si no, vamos a hacerlo hasta 10. Y ahí lo tenemos. Y entonces le decimos, corre el programa, nos mostró. La verdad que cuando nosotros hacemos prueba de escritorio, esto así como está no alcanza. Es interesante venir y configurar la disposición de ventanas de forma tal que tengamos variable y consola. En nuestra estructura, variable y consola, ¿qué nos permite tener a la vista? Por un lado, a la izquierda, en nuestro primer bloque, lo que tenemos es nuestra diagramación lógica. Acá lo que tenemos es la secuencia de variables. Ahora vamos a ayornar un poquitito este programa y jugar un poquitito más. Y acá tenemos, en la consola, nos va mostrando qué va ocurriendo en la pantalla. ¿Qué ocurriría en la pantalla si estuviera funcionando el programa? Si nosotros asemejamos este comportamiento que lo estamos viendo en 3 planos en forma simultánea con nuestro proceso, con DevC, con la ejecución, con un programa ejecutable, el proceso sería bastante más arduo. La realidad sería, primero estaríamos tipeando, bueno, primero tendríamos que haber dibujado nuestro diagrama y haber hecho las pruebas de escritorio pertinentes. Luego abrimos nuestro editor de texto plano, utilizamos DevC porque además de editar tenemos la posibilidad de realizar la conversión al lenguaje de programación, hacemos lo que se denomina compilación y liquidación, es decir, traduce el lenguaje en este inglés un poco primitivo, que sería el lenguaje nativo que desarrolló el lenguaje de programación, en instrucciones en lenguaje de código máquina, lenguaje máquina. Entonces, comprensible para la computadora. Pero después lo tendremos que correr, o sea, lo compilamos, lo linkeditamos, lo ejecutamos para realizar las pruebas, y ahí nos empiezan a aparecer los errores, y volvemos sobre los textos, y empezamos a ajustar. Bueno, acá, de un modo casi transparente, estamos en presencia de varias de las variables, lo cual se pone bastante interesante. Fíjense, voy a hacer una modificación. A sugerencia de Mercedes, que me encantó la idea que tuvo, dijo, pero ¿por qué en lugar de poner un valor 10 o un valor determinado, juguemos de otra manera y veamos de modificarlo? Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de la variable n igual 10, le vamos a poner igual a. Por supuesto, acá yo mientras lo escribí estaba todo bárbaro, pero si lo quiero correr, explota por el aire. Yo tendría que definir mi variable a también. Entonces vamos a declarar. Primero, vamos a poner en nuestra declaración que la variable a es un doble clic, es una variable entera. A es un número entero. Después le vamos a decir, pregunte cuánto vale a. Entonces le voy a decir, ingrese un dato. ¿Qué dato le pedimos que ingrese? Doble clic, la variable a. Entonces, cambió todo el panorama. ¿Por qué? Porque ahora en nuestra consola esto va a ser más interesante. Primero vamos a borrar, sí, ventana de consola, ahí está, limpié la pantalla para empezar de nuevo. Entonces fíjense que aparte bastante intuitivo es esto. Esta es la primera, soy sincero, esta es la primera vez que borro en el día de hoy y ni me la planteé. Me molestaban esos cartelitos en la pantalla y no me puse ni a analizar. Vi la goma y automáticamente hice clic. ¿Por qué? Porque es muy intuitivo. Entonces, de la misma manera, ir al final, parar, avanzar. Tenemos una simbología muy, muy intuitiva, pocos botones, con lo cual esto también agiliza y nos
simplifica el proceso. Bueno, la intención ¿cuál sería? Generar un programa, les cuento primero cuál es la lógica. Le digo, arranca el programa y le digo, voy a usar una variable n que va a ser un número entero. Voy a usar una variable a que es un número entero. Le vamos a pedir ingresar por pantalla el número a. Vamos a ver de que a sea, digamos, vamos a hacer un conteo de n hasta mostrar la secuencia de números, 1, 2, 3, 4, hasta el valor a, y finalizamos. Básicamente es eso. Así que nos quedaría correr el programa y ver qué pasa. Por ahí, bueno, no funciona, vamos a ver. Bien, fíjense, tenemos A sin iniciar, B sin iniciar, nos está pidiendo algo acá abajo, así que asumamos que es el valor de A. Vamos a poner 12. Le damos a aceptar, y bueno, funcionó fantástico. Fíjense cómo se generó la secuencia, ¿no? En lo cual, en la misma consola, tenemos un nuevo elemento que apareció y que vamos a tratar de reconocer. Esta consola, este bloque de la consola, lo que nos estaría haciendo es mostrarnos lo que vemos en pantalla. Por este otro bloque de la consola, lo que estamos haciendo es ingresar datos. Entonces, ingresamos numéricamente los contenidos de cada una de las variables. Y si llegaron a prestar atención, esto volaba bastante rápido, en nuestro diagrama, lo que tendría que haber ocurrido es que se tendría que haber detenido en esta posición. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a correrlo nuevamente. Así que bueno, voy a salir nuevamente de mi pizarra. Vamos a borrar todo. Acá también tendríamos que borrarlo, pero como funciona exactamente una prueba de escritorio, los espacios de memoria quedan con lo que está y nos muestra simplemente. Entonces, vamos a cambiar la velocidad, vamos a hacerlo que funcione más lento, vamos a hacerlo que funcione lentamente, y le vamos a decir que corre el programa. Entonces, fíjense, ahí vamos viendo el paso a paso y se detuvo en color verde. Nos detuvimos en esta posición. Ahora sí, le ingresamos el número que vamos a poner un número 9. Le damos a aceptar y fíjense cómo va corriendo y funcionando el programa. ¿De acuerdo? Podemos mandar un mensaje. Ahora lo podemos modificar. Bueno, ahí estaría corriendo hasta que termine nuestro programa y nos muestra hasta el número 9. El programa corrigió. Y ahora ustedes dicen, claro, es una buena pregunta, dice, ¿cómo hacer para que nos diga, che, hay que ingresar en un número? Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Antes de ingresar el dato, venimos por acá y le decimos, muestre algo, ¿no? Acá tendríamos nuestra salida. Acá lo que tenemos que es escribir una expresión y podríamos decir, no me acuerdo si es entre comillas, pero vamos a poner así, ingrese número de veces a repetir, por ejemplo. ¿Se bien repetir? No. Repetir. Bueno, y ahí está. Y lo ponemos. Ahí quedó nuestro texto y podemos ver qué onda, qué pasa. Tenemos un segundito que tengo que contestar una cosita. Perdí el dedo. Ahí está. Fantástico. Bueno, ahora tendríamos que activarlo esto. Entonces, bueno, hay que ver si por ahí tenemos algún problema. Tendríamos que chequear, por ahí yo este texto lo puse mal. Hay que ir revisando. Entonces, veamos. Número de línea, bla, bla, bla. Ahí sacamos de pausa. Vamos a ver qué es lo que nos queda. Corremos el programa nuevamente. Lentamente llegamos, sale un mensaje. Fíjense, ingrese número de veces a repetir. Quiere decir que funcionaron las comillas. Fíjense que no las registró, con lo cual, para escribir un texto en estos casos necesitamos poner comillas, respetando el concepto del lenguaje C. Podríamos, por ejemplo, poner un 6, le damos Enter, y ahí comienza a repetirse 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por supuesto la variable nos quedó porque se pasó un poquitito, pero bueno. Y aquí tenemos nuestra operación. Interesante. Podemos jugar también y empezar a agregarle. Vean cómo esta dinámica que se va generando
nos permite ir mejorando y perfeccionando. Porque yo digo, che, la verdad que me gustaría, por ejemplo, poner algo más, porque acá estoy poniendo nada más que el contador. Entonces yo podría escribir y hacer alguna otra cosa. En lugar, además de la cantidad de veces, bueno, tendríamos que ver si podemos ingresar. La realidad es que nosotros, en el caso del lenguaje C, podemos escribir en una línea más de una variable. Acá estamos un poquitito restringidos. Fíjense que si yo hiciera doble clic acá, solo tengo la posibilidad de leer una variable. Esta es una de las limitaciones que tiene Flowgorithmic. Si quisiéramos poner dos variables, tendríamos que, lamentablemente, hacer una nueva entrada y escribir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que ajustarnos un poquitito. Tenemos algunos recursos menos disponibles, que seguramente esto se podrá ir mejorando, no lo sabemos, pero la realidad es que desde el punto de vista conceptual, todo lo que nos da a favor hace que estos detalles haremos mención, pero esta posibilidad que tenemos tan importante, fíjese otra cosa que es importante, no lo quiero, simplemente pulsé el botón suprimir y lo eliminé. Y entonces, bueno, acá lo que me quedaría sería, bueno, fíjense, puedo venir a la barra de menú y poner guardar o guardar o abrir un archivo, quiere descartar los cambios, aceptar lo que fuera, esto es para abrir acá abro un nuevo archivo. Si abro un nuevo archivo, destruyo el que estaba generando y trabajando, porque no puedo trabajar en forma simultánea con varios archivos. Acá tendremos para guardar, pero ¿qué pasa? Si hago guardar acá y no tiene nombre, tengo que poner un nombre, y en este caso vamos a poner ejemplo 1. Creo que tenía ya un ejemplo 1 en el escritorio, así que vamos a poner ejemplo 2 y lo guardamos. Estoy trabajando en mi computadora virtual, con lo cual voy a dejar todo tirado en el escritorio, porque en principio esta computadora, después lo voy a ordenar un poquitito más, pero fíjense. Otra cosa. Queremos practicar un poquito de idioma, fíjense, acá tenemos el idioma que nos está figurando. Sabemos que podemos cambiar nuestro idioma, y fíjense qué locura, ¿no? ¿Alguien quiere practicar gallego? Listo. Ahí cambiaron las ayudas, fíjense acá lo tenemos. Pausa, muchos elementos en común, pero por supuesto los textos que yo escribí los escribí de la manera que fueron. Fíjese, en lugar de siguiente, falso. Es una buena manera rústica de ir aprendiendo un poquitito de idioma, ¿no? Ahora lo que pasa es que tengo acá está, cambiar de idioma. Podemos ir a portugués, inglés. Normalmente, bueno, yo selecciono, realmente no sé mucho cuál es la diferencia que hay entre el castellano de España y de México. Este tendría que ser el castellano latinoamericano, tendríamos que tener más o menos la misma estructura, no, pero fíjense que hay un detalle importante. El castellano mexicano mantiene muchas palabras en inglés. Esa es la diferencia. La verdad que no había prestado atención, porque siempre pongo el castellano de España. Con lo cual, fíjense que es más amigable desde el punto de vista que para quien no entiende absolutamente nada de castellano no, de programación y empieza de 0,0, la diferencia estaría ahí. Les soy sincero, la verdad que siempre entré de cabeza con el castellano de España y no me había puesto a mirar qué pasaba con el de México. Aproveché y me estoy enriqueciendo porque estamos explorando y recorriendo el programa. Hay un montón de circunstancias que por ahí cuando estamos charlando y en base a las preguntas que ustedes me van realizando, lo que ocurre es que me surgen cuestiones que antes ni se me habían ocurrido. Entonces seguramente vamos a estar experimentando a lo largo de este recorrido por este motivo. Estamos todos explorando y tratando de sacar el máximo potencial que tiene la aplicación. La verdad es que estoy muy agradecido por que hayan venido en la clase de hoy. Sepan que si bien ustedes vienen a las clases y aprenden un montón, quien más aprende soy yo, porque cuanto más preguntas me hagan ustedes, me plantean las situaciones desde otra mirada. Y hay muchas veces preguntas que a mí ni siquiera se me ocurrieron y que al generármelas me hacen cambiar el punto de vista y de alguna manera me están haciendo crecer. Así que desde ya, muchísimas gracias por esto
les agradezco y creo que es un buen momento para despedirnos. Yo creo que si seguimos trabajando y avanzando nos vamos a despegar mucho de la primera comisión y bueno, mi intención siempre es tratar de mantenerlos parejos como para que no haya una dispersión en las clases y en lo que vimos y no vimos. Entonces, desde ya les agradezco mucho por su presencia. Veo que la gran mayoría ha podido instalar sin dificultades Flower Meet, así que lo que les propongo es que en la clase que viene ya nos encontremos y comencemos a trabajar en la resolución de problemas. Vamos a hacer una primera guía con los problemas sencillos, más prácticos, porque después vamos a ir incorporando otros elementos como el uso de matrices y bueno, en esa etapa todavía también estoy yo aprendiendo sus usos, pero vamos a ir aprendiendo juntos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo la próxima clase. Así que desde ya damos por finalizada la clase de hoy. Les agradezco mucho su presencia nuevamente. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Por supuesto, siempre quedan los canales abiertos vía mail o a través del aula virtual, como para que los que están trabajando en la resolución de los prácticos que todavía tienen pendiente de entrega, estén en condiciones de consultarle a Mercedes cualquier duda que tengan disponible. Por otro lado, no se olviden que durante esta semana vamos a ir incluyendo dentro de lo que es, y a esto sí no me acuerdo si se lo mostré o no, por si acaso lo que vamos a hacer es abrir nuestra aula virtual y mostrarles el bloque donde va a estar todo el material correspondiente a diagramación lógica. En este último bloque ya hay algo de material hay, introducción al método de resolución de problemas, bueno, ahí voy a activar el modo edición para tener una perspectiva y pispearlo, pero ahí ya tenemos disponible material, que es lo único que me estaba quedando pendiente de mostrarles. Acá tenemos disponible, bueno, fíjense que tenemos disponible un ejercicio 1 en Flowgoramit resuelto por Mercedes, es un videíto, y vectores en Flowgoramit, que es material que ya más adelante vamos a ir comenzando a utilizar. Esto que yo le hablaba de matrices, de arreglos, que tienen que ver con el uso de la herramienta. Tenemos unos primeros videos. Por supuesto, vamos a ir incluyendo la guía de trabajos prácticos y las presentaciones con las que estamos dictando las clases a lo largo de este segundo cuatrimestre. Dicho todo esto, y hay un detalle importante, porque yo estoy mirándolo, está todo bárbaro, me acabo de dar cuenta que no se lo mostré. Así que lo que voy a hacer es mostrarle de nuevo, porque dormí. En el aula virtual, acá tendríamos el bloque de diagramación lógica, y dentro del bloque de diagramación lógica ya hay 2 videos disponibles. Estos son los videos que ya subió Mercedes en el día de hoy, y progresivamente a lo largo de la semana iremos subiendo las presentaciones que vamos desarrollando, y por supuesto también, como no podía ser de otra manera, las grabaciones correspondientes a las clases que vamos preparando. Por supuesto, las mismas siempre están disponibles en nuestro bloque de clases virtuales. Y en nuestro caso, fíjense que la clase de la semana anterior ya está disponible. Entiendo que Mercedes ya subió con respecto al aula, a los trabajos prácticos, ya generó las actividades para subirlos. Chequéenlo y en todo caso, la clase que viene lo definimos bien. Si encuentran la opción y ya está habilitado, pueden subirlo. Aquellas personas que les confirmó Mercedes que lo pueden subir, y si no, lo charlamos y definimos la semana que viene. Mercedes ya está justo contestando una llamada telefónica laboral, así que lo dejamos picando para la próxima clase, pero en principio, si encuentran la actividad, pueden subirlo. ¿De acuerdo? Bueno, dicho todo esto, les agradezco nuevamente su presencia y nos despedimos hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos, buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Gracias a todos.